Ahí pueden ver la pizarra claramente y me escuchan. Sí. A ver, estábamos en... Denme un segundito solo. Ya vamos a hacer otro ejemplo, igual con las fórmulas que hemos visto. Y después ya vamos a ver otro principio que es importante en el tema de presiones para ver otros ejemplos. Entonces vamos a ver otro ejercicio. Me dice calcular la presión que soporta un submarino. Submarino que navega a 150 metros de profundidad. Ahora vamos a ver cómo las unidades son otras. Si la densidad del agua es de 1030 kilogramos cuadrados, metro cúbico, perdón, metro cúbico. ¿Vale? Listo. Entonces me dice calcular la presión que soporta un submarino que navega a 150 metros de profundidad, si la densidad del agua es de 1030 kilogramos. Entonces, un poco para esquematizar, ¿cierto?, el ejercicio, para que se entienda, digamos, esta es la superficie del agua. Aquí está un submarino, no sé cómo dibujar un submarino. Digamos que este es un submarino. Tiene patitas, ¿no es cierto? Tengo este submarino, que lo voy a representar con ese dibujito raro. Entonces me dice que calcule cuál es la presión que soporta este elemento que está dentro de este fluido, ¿sí? Es el agua. Y además de eso me dice que la profundidad a la que se encuentra, o mi altura, o delta H, es igual a 150 metros, ¿no es cierto? Además de eso, de este fluido, que todo esto de aquí es agua, me dice que tengo una densidad del agua, de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Y lo que me pide calcular en este caso, ¿sí?, viene a ser la presión que soporta esto. Entonces, lo que yo necesito calcular aquí un poco es un delta P. Sí, en este caso, punto 1 para este delta P, digamos mi punto 1 va a estar en la superficie, o esa va a ser mi presión, ¿no? Y mi presión 2, en cambio, va a estar, digamos, a la altura final de aquí, ¿no es cierto? Este sería el punto 2. Ahora nosotros vimos que para calcular delta de presión, nosotros podemos ocupar una formulita.
Ya aquí en este esquema yo saqué mis datos y entendí o traté de entender el ejercicio. Ya, ustedes lo pueden hacer sin el esquema. La idea era un poco que ustedes vean cuál era la situación que nos plantean dentro de este. Y nos dice que calculemos esa variación o que calculemos la presión que soporte ese submarino. Sí, y además nos da de datos, densidades y alturas. Para calcular un delta P, ¿qué fórmula teníamos? ¿Quién se acuerda? Una variación de presión. Era densidad por gravedad por variación de altura, pero eso es de... Eso creo que... ¿Cierto? Ya, entonces yo digo que delta P o mi variación de presión es justamente lo que nos dice la densidad por gravedad y por variación de altura. En este caso, yo puedo calcular directamente este delta P, pero también puedo calcular esta presión en este punto 2. Ya vamos a ver. Sí, entonces mi delta P, para este caso, simplemente reemplazo. Densidad me dice que el fluido tiene una densidad de 1030 kilogramos por metro cúbico. Y la altura también me da, aquí está, mi delta H es de 150 metros. Por lo tanto, si yo quiero sacar mi delta P o la variación de presión entre el punto 1 y el punto 2, me va a quedar que esto va a ser igual a 1030, se va a simplificar, me queda 2, se me va a 1030 dividido para 150, ¿cuánto saldrá? 1030 dividido para 150 me da 6.87. 6.87 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿No es cierto? Tendría primero eso. Ahora yo necesito saber cuál es la presión que está soportando este cuerpo aquí, en este punto 2. Yo lo que saqué es la variación entre 2 y 1. ¿No es cierto? Entonces, este cuerpo está soportando una presión, primero ejercida por el agua, y además la presión ejercida aquí, que sería mi presión 1, que es la presión atmosférica. Para yo sacar esta presión de punto 2, obviamente tengo que sacar mi delta P. Sabíamos que al final delta P es igual a la presión 2 entre la presión 1. En este caso, mi presión 1 va a ser la presión atmosférica porque es la presión ejercida sobre esta agua, ¿cierto? Por lo tanto, yo aquí voy a decir que la presión 1 es igual a la presión atmosférica y en general, a nivel ¿cómo es? A nivel del mar, la presión atmosférica es de, ¿cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? De una atmósfera, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos esto, no tenemos atmósferas. Esto de aquí, kilómetros sobre metro cuadrado, viene a ser Pascal. Por lo tanto, estas atmósferas yo tengo que transformarlas a Pascal. ¿Tienen tal vez la tablita a la mano? O déjeme ver un poco la conversión igual. Hasta la atmósfera sería, ¿cierto? Ya. Entonces lo que me dice es que una atmósfera son 101.325 pascales. Entonces una atmósfera son 101.325 pascales. Si hago la conversión, obviamente aquí me va a quedar que esto es 101.325
pascal. Yo ya tengo en este caso mi presión 1. Para yo calcular la presión 2, que es la que está soportando este submarino, porque es la que se da en este punto 2, o esta presión de aquí, yo tendré que despejar de esta forma, ¿cierto? Mi presión 2 va a ser igual a mi variación de presión, que es lo que saqué aquí, más mi presión 1, ¿no es cierto? Estoy despejando presión. Por lo tanto, presión 2 va a ser igual a 6.87 más 101.325. Y esto me da más 101.325. Esto me da 101.331.87 pascales. Y de esta manera yo he calculado la presión ejercida por esta agua sobre este elemento que es el submarino, que está sumergido. Y ocupamos la fórmula que vimos en lo posterior. Si está entendido este ejercicio, puede percibir lo parecido. Tal vez tienen preguntas. No, No. Veamos otro ejercicio. ¿Puedo borrar o todavía no? un segundito, hija. Ya, todo bien. Ahí arriba creo que tengo mal un cálculo. Mi 30%, 50, ¿cuánto le sale? Hay un error aquí en el primer cálculo, ahorita que le estaba revisando. No sé por qué antes me salió 687. Aquí no sale 687, sale 154. 1.54 por 10 a la quinta. Si eso sale ahí, tocaría reemplazarlo en todos. O sea, aquí al final sería 1.54 por 10 a la quinta. Y obviamente cambia aquí. Disculpen ahí, error de calculadora. Les volví a repetir y me salió otro valor. Perdón, ¿cómo sacó 154 por 10 a la quinta? Multiplique a 1030 por 150. Pero no sale igual eso. ¿Cuánto sale? A mí me sale 150, a ver, 15, a ver, es que no me acuerdo. 150.500. Eso. Ya. En este caso, por 10 a la quinta significa que tengo esto, recorro la coma. 1, 2, 3. Un error de, esta sería así, 1.545 por 10 a la quinta, que es lo mismo que tener este valor. Sí, lo que hice. Que O lo que me dio la calculadora. al principio usted le dividió, no sé por qué. No, Por no, eso no sé, salió. yo tampoco. Ah, dividí. Sí, Nadie me habla. Yo dividiendo y ustedes no me dicen que no les dividí. Ya, entonces sale ahí 154.500. Pueden trabajarle con eso o con el 1.545 por 10 a la quinta, que es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué dividiría?
Y a la final esa saldría, a ver, ¿voy a volver a multiplicar? No, sí, sí, sí. Y esto me sale como pascales. 2.558 por 10 a la quinta pascales. Si no le sale a ustedes en la calculadora notación científica, es lo mismo que tener 255.825. 205 con todos los decimales. Sí, yo puedo tener expresado así como notación científica o expresado la cantidad completa. La presión en el punto 2, que es en este punto de abajo, sería este. El delta P es en cambio toda la presión que está de alguna forma soportando o llegando hacia el submarino, porque también incluye tanto la presión de la columna de agua como la presión atmosférica, que es como la presión que además se ejerce en ese fluido. ¿Por qué le dividirían? No entiendo. No, yo tampoco solo escuché que dijo, toca dividir. No, pero ahí está la multiplicación, no sé, seguro puse que- Ya me avisa cuando acabe de copiar, sí, con esa corrección. Yo me pongo a revisar y digo, ¿por qué sale menos si eso es una multiplicación? Se divide, he cogido y he dividido, no sé ni por qué. Me avisan cuando acaben para poner otro ejercicio. Ya, Liz. Ya. A ver, vamos a dejarles de deber. Calcular la presión ahora les anoto. Quédate de ver porque es similar a lo que acabamos de ver.
dice calcular la presión sobre las compuertas de un embalse de un embalse. Si el agua en ellas tiene una profundidad de 40 metros, metros, para esto asumir la presión arriba igual a 0. Y agua dulce, considerar, esa sería una, dos, considerar el agua dulce, considerar que es agua dulce con una densidad igual a 1000 kilogramos sobre metro al cuadrado, al cubo, perdón, sobre metro cubo. Y de esa manera estaría planteado el ejercicio. Ese sería como para la casa, similar como a lo que acabamos de ver. Si aplicamos pues, la fórmula densidad por gravedad y por altura, recuerden que la gravedad es de 9.81 y de ahí hacemos. Este va a quedar de tarea, sí, porque es parecido a lo que acabamos de ver. Me avisan cuando lo copien para pasar a... Ahora sí. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ya terminamos de copiar para pasar como
a lo siguiente. Yay. Perfecto. Vamos a ver otras fórmulas más. A ver, ya me tocaba algo así con la profundidad. Ahora pueden darse como otros casos. Sí, en este caso vimos que nosotros hemos hecho como este cálculo para un líquido homogéneo, es decir, que tiene una sola fase. ¿Sí? Estos cálculos nosotros los aplicamos para líquidos homogéneos con una sola fase. Ahora puede darse que haya varias fases de fluido, es decir, voy a tratar de esquematizar esto. Digamos la presión para fluido con varias fases. Sí. Cuando hablo de varias fases, quiere decir que ya no tengo una sustancia homogénea, sino todo lo contrario, puede ser una sustancia heterogénea. Déjenme ver otro marcador también para señalar. Digamos que tenemos aquí una fase. ¿Sí? Este vamos a decir que es un líquido 1. De ahí podemos tener sobre este otra fase, otro líquido. O sea, esto se presenta cuando los líquidos son invisibles, es decir, no se mezclan. Sí, aquí tendría un líquido 2 y podría tener incluso un líquido 3. Sí, entonces cuando nosotros tenemos una especie o una mezcla de este estilo, o cuando ya no es homogéneo, ¿sí? Los líquidos, va a haber una presión que se va a estar ejerciendo sobre cada uno de estos. Y lo que va a pasar, ¿no es cierto? Primero sobre el líquido más externo va a haber una presión, que es la presión atmosférica. De ahí, este líquido 2 va a tener una presión que va a ser a la presión de la. Aquí va a haber una presión, ¿sí? En este punto, digamos, va a haber otra presión, llamémosla una presión 2, una presión en el nuevo punto, que va a estar influenciada necesariamente por la presión atmosférica, es decir, va a ser la presión atmosférica más la presión del líquido. ¿Sí? Entonces aquí en este punto, con la presión 2, va a ser la presión atmosférica más la presión del líquido 3. Si ya hablamos de un punto 3, este de aquí, este fluido, en cambio, va a tener una presión 3, digamos, que va a ser igual a mi presión 2 más mi presión, no, todas las sumas de las presiones, presión 3 va a ser igual a la presión atmosférica, más la presión del líquido 3 y más la presión del líquido 2, es decir, se van a sumar las presiones que se están ejerciendo sobre este fluido. ¿Sí? En ese sentido vemos que empieza a pasar un fenómeno distinto cuando nosotros tenemos varias fases y para calcular de alguna forma estas presiones, ¿no es cierto? Decíamos, podemos reemplazar. Sabemos que presión es igual a, o la variación de la presión es igual a masa por gravedad y por altura, ¿no es cierto? Que es la que veíamos, perdón, densidad por gravedad y por altura. Entonces sabemos además que la presión es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Entonces, para yo calcular esta presión en este punto 2, en este caso, para el punto 2, la presión 2 va a ser igual a mi presión atmosférica, que siempre va a ser la misma, más la presión del líquido 3. La presión del líquido 3 yo la voy a calcular con esta fórmula y mi altura, ¿no es cierto? Será todo el espacio que haya desde punto 1 o desde la superficie hasta este punto 2. Esta va a ser mi H, llamémosla H3.
¿ya? Por lo tanto, la presión para el punto 2 va a ser igual. Va a ser igual a la densidad del líquido 3, porque yo lo llamé 3 a por la gravedad y por la altura. En este caso, mi altura será mi H3. Ahora, si quiero calcular esta presión en el punto 3, que es en este punto de acá, ¿no es cierto? Si yo quiero esa, en cambio, la presión en el punto 3 va a ser igual a la presión atmosférica, que es la que ejerce aquí, más la presión que ejerce este líquido y más la presión que ejerce este otro líquido. Por lo tanto, será más la densidad 3 por la gravedad y por la altura 3, que sería de esta parte. Aquí yo ya tendría una altura 2 más, en este caso sería la densidad 2 por la gravedad y por H2. ¿Sí? 2 le estoy llamando a esta fase. Y de esa manera yo puedo calcular la presión ya en este punto de aquí, que es el 3, que sería la presión sobre el fluido que se encuentra más hacia el fondo. Ahora, si ya quiero calcular la presión, digamos, en este punto 4. En este punto 4 aparecería una nueva variable, ¿cierto? Que sería la H4. Si yo quiero aquí calcular el mismo principio, la presión en 4 sería la presión atmosférica, más la densidad 3, es decir, esta de aquí, densidad por gravedad y por altura 3, más la de este punto, más la densidad 2 por la gravedad y por la H2, y más la presión que ejerce este último fluido de color azul, y más, se le ha llamado 1, densidad 1, por gravedad y por H1. Sí, entonces, si ustedes ven, cuando nosotros ya presentamos varias fases dentro de lo que es un fluido o un esquema, lo que va a pasar es que estas van a ir sumando de alguna forma las presiones para dar la presión final, digamos, en el punto más profundo puede ser, o en un punto final que nosotros estemos tomando como referencia. Siempre en estos casos es importante tomar en cuenta la altura, ¿no es cierto? Las alturas que tienen estos fluidos, porque al no ser miscibles, no mezclarse, obviamente se van a presentar como 3 capitas. ¿Sí está claro esta partecita? ¿Listo? Sí. Ya, perfecto. Ya. Ahora también de este de este principio, por lo general lo que se presentan como en los ejercicios, o lo que se puede presentar es lo siguiente, les voy a poner como un ejemplo. Puedo tal vez borrarle. Sí, no sé. Sí. Ya. Entonces pueden presentarse también, por lo general los ejercicios que se presentan un poco con esta dinámica, son los que presentan tuberías y los tanques, ¿sí? Sistemas un poco más complejos de los que puse ahorita. Es decir, puedo tener lo siguiente, son muy listas para ocupar. Listo. Supongamos que tenemos un sistema de esta forma. Vamos a tratar de esquematizar igual que hay dos fluidos. Tengo un fluido que va a venir hasta esta altura. Digamos que este de color rojito, ¿sí? Viene a ser un fluido. Hasta aquí. Y de ahí voy a tener un fluido que va un poco
ponerle de color azul para distinguir como si fuera otra fase. Todo esto viene a ser otro fluido. Y llega, digamos, hasta esta altura. Listo. Tengo, digamos, este sistema. Entonces, igual que lo que vimos anteriormente, por ejemplo, para yo calcular, digamos, la presión que está en este punto, voy a preguntarme la presión aquí en este punto, ¿cuánto es? ¿No es cierto? Que sería como mi presión final. Para yo poder calcular eso, debo determinarme puntos en donde hay cambios de fase, ¿no es cierto? E irles colocando una numeración, que es lo que yo hice anteriormente. Entonces yo puedo decir que aquí voy a tener 1, ¿no es cierto? Después aquí va a haber un cambio, aquí voy a tener un punto 2. Y claro, la presión que se ejerza sobre este fluido va a ser igual a la presión final porque es el mismo fluido. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos para determinar la presión es primero, de alguna forma, ir viendo la fórmula que vimos, ¿cierto? Entonces, yo primero tendré dentro de esto una presión que está aquí ejercida sobre la columna de aire, que es mi presión atmosférica. Hasta acá yo ya tendré, no sé, en este punto 2 llamémosla una presión 2, que va a ser igual a la presión final. Para este ejemplo, ¿no es cierto? La presión que está al final de este grafiquito, mi presión final va a ser igual a la presión atmosférica, que sería la primera presión o la presión que se ejerce en este punto, más la presión que ejerce toda esta columna de agua. Ahora, esta presión de la columna de agua se debe calcular en función de las alturas. Es decir, aquí yo voy a ver la diferencia de altura que hay entre este fluido y para determinar eso, simplemente veo donde hay el cambio de fase y para este caso mi H será la que va desde aquí, donde estoy poniendo una línea grande, hasta donde inició la otra parte de la columna del fluido azul. ¿Sí ven? Entonces la altura en este caso va a ser la diferencia o va a ser este tramo que hay entre este punto de partida y el punto donde hay un cambio de fase. Entonces, para este caso, la presión final o la presión que me piden va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de este líquido. Le voy a poner densidad 1 por la gravedad y por la altura de color azul. Y de esa manera yo puedo calcular la presión al final en este instrumento, o sea, o en este, ¿qué será? En este elemento. Sí está claro cómo funcionaría en caso de que presentemos tuberías y cosas por el estilo. Sí, sí, más o menos. Un poco complejo. Sí, un poco.